Y a estas alturas del año, a estas alturas del mes de octubre, es el mes 10, podemos observar, podemos ver claramente que las cosas cada vez son más y más concretas. Empezamos a ver también con más claridad algunos de qué se trata y de qué se va a seguir tratando y de qué se tratará esta nueva manifestación de este sistema que cada vez, como digo, vamos viendo de qué se está tratando y de qué se va a tratar. Estamos manifestando realidad. De esto quería hablar para añadir un poco más de claridad desde una neutralidad y desde una perspectiva un poco más amplia, justamente porque lo que pretendo aportar es esta neutralidad, porque en estos tiempos, dentro de esta manifestación, lo que vemos es mucha polaridad y vemos muchos puntos de vista y muchas percepciones muy polarizadas. Y lo que está claro es que más allá de la polaridad, de lo que a mí me parece que es, de lo que me dicen que es, toda esta información suele venir de un lado, y si viene de un lado quiere decir que carece de la información del otro lado, y ahí siempre la información va a ser sesgada, y lo que vamos a estar haciendo de la realidad es una interpretación, porque hay una realidad, vamos a decir, neutra, que es aquella que es. Y esta realidad neutra tiene, vamos a decir, dentro de sí el propósito y la finalidad. Y ahora vamos a hablar de esto del propósito y la finalidad porque estamos en unos días especialmente dedicados a dar finalidad a esta manifestación. Y al final del vídeo voy también a hacer un comentario sobre cómo va a ser el transcurrir a largo y medio plazo de toda esta manifestación. Como digo, esta realidad neutra incluye al resto de las realidades que son parciales. ¿Qué quiero decir con realidades parciales? Pues, como digo, si la realidad neutra es la que es y incluye a todas las demás percepciones, a todas las demás interpretaciones parciales que tenemos de la realidad. Hay una interpretación parcial que es particular, es mi interpretación de la realidad, la interpretación que hace mi mente de la realidad, y esa es particular. Ahí tenemos, vamos a decir, como una especie de realidad virtual, que en realidad es una proyección y basada en una interpretación de mi propia mente. Pero hay otra realidad parcial también, que también es una interpretación, pero vamos a decir que pertenece a una mente colectiva o a un inconsciente colectivo. Y en este juego de interpretación de la realidad es que vamos construyendo las realidades que vamos experimentando. Hablar de este tema en este mes 10, en el que sabemos por anteriores vídeos que en este mes, a estas alturas del año, lo que estamos ya es manifestando en función de lo que hemos venido madurando a lo largo del año. Entonces todo cada vez se concreta más y más. Quiere decir que tenemos menos margen de error, ya no hay tiempo ya no se trata de lo que yo piense o entienda, sino que ese trabajo ya lo hemos hecho, el trabajo conmigo mismo, la particularidad lo hemos hecho en meses anteriores, y ahora, una vez hecho ese trabajo conmigo misma o conmigo mismo, es que nos toca, vamos a decir, darle una función respecto de mi relación con lo externo, con los de fuera, con los otros.
Y en estos días que grabo este vídeo, estamos en unos días en los que ya lo que nos toca es darle, o lo que está ocurriendo, porque esto funciona a distintas escalas. A escala conciencia tierra, vamos a decir que lo que está pasando, lo que está ocurriendo es que se está dando circuito a un propósito. Para las personas que seguís un poco el tema de los números, simplemente apuntar, y no voy a extenderme en este punto, simplemente apuntar que estamos en días, acabamos de comenzar los días más 290 del año. Los días más 290 del año, es decir, que ese 2 sería como un circuito, ese plano emocional que está volviéndose funcional a un propósito. Si hablamos de conciencia tierra, el propósito tiene que ver y el circuito tiene que ver con la conciencia tierra, con la conciencia del planeta. Justamente en el día de hoy la frecuencia negativa, es decir, los días que faltan para terminar el año, es 74 y casualidad, como siempre decimos, este 74 es justamente lo que suma la palabra tierra. Como está en negativo, interpretamos que aún no ha ocurrido, es decir, que viene del pasado, es una del futuro, perdón, es una conciencia tierra que está por venir, pero ya está en modo negativo, haciéndose de alguna manera, manifestándose en un mes de manifestación, porque es un mes 10 y es ese número de código binario en el que el 1 y el 0 interactúan para generar, para crear algo, para manifestar algo. Ese 0 vendría a significar que es esa nada, es esa membrana que viene de la no manifestación a interactuar con lo manifestado, y en esa interacción entre la nada y el algo es que surgen, se nutre el algo, se nutre la manifestación. Ese es el proceso eterno que hace que en los universos tangibles existan, simplemente eso, existan y tengan un movimiento en el que se producen una evolución. Sin desviarme del tema y yendo al tema de esto de las realidades que estamos generando en este mes, la realidad que estás generando va a tener que ver, como siempre, con la interpretación que tú hagas de la realidad. Estamos viendo que esa mente del inconsciente colectivo, que podemos también llamar como el egregor, está lanzando mucha información que en vez de alentar, en vez de dar ánimo, en vez de dar buenos consejos, lo que hace es alentar un programa que tiene que ver con la supervivencia, con mensajes que tienen que ver con el conflicto bélico, con la escasez, y todos estos mensajes, si lo pensamos un poco, y si no te invito a que reflexiones sobre eso, cuando desde esa mente colectiva, ese egregor del inconsciente colectivo que está controlado por mentes, por estas personas que están en la linealidad, en el mundo material, manejando los hilos, lo están haciendo desde un inconsciente conectado con un pasado traumático, con un pasado que está todavía y necesita que tú te conectes también con ese trauma del pasado que tiene que ver, como digo, con el conflicto bélico, con la supervivencia, con la escasez, con la lucha, etcétera, etcétera. Si se está lanzando desde esta mente colectiva, a través de los medios, este mensaje, quiere decir que esta mente del inconsciente colectivo está conectada y conectándose con un pasado que todavía no ha sido aprovechado para generar más conciencia, más lucidez,
más propósito, que tenga que ver con una conciencia de mayor rango. Entonces observemos esto, porque esto es un indicador del nivel de conciencia en el cual está vibrando esta mente del colectivo. Para no, si realmente estamos dándole cancha, estamos dándole un espacio desde nuestra propia mente particular, desde nuestra propia conciencia particular, si estamos validando esa información, estamos alimentando el campo, ese campo que va a generar una realidad determinada, que resuene, que vibre en esa frecuencia. Esto es muy importante, que nos demos cuenta de esta estructura y de esta dinámica, porque eres tú y soy yo y somos cada uno de los particulares que estamos aquí en esta realidad neutra los que elegimos cómo interpretarla. Y si nos damos cuenta de este juego, podemos participar del juego de una manera inteligente, asertiva, positiva, y la mejor manera de hacerlo, especialmente en estos momentos del año, es darle propósito a nuestro propósito. Si estamos hablando de propósito, de finalidad, en nuestra vida hay un propósito personal, particular, muy legítimo, que cada uno tiene en su vida particular, y esto está muy bien que nos atrevamos a desarrollarlo, pero tenemos que tener en cuenta que la situación en la que estamos viviendo hoy en día es una situación muy, vamos a decir, muy especial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy particular, porque estamos en un momento de transición en el que las distintas escalas de conciencia, es decir, la conciencia planetaria, la conciencia solar, la conciencia sistema solar, la conciencia galáctica, están interactuando de una manera muy dinámica y muy profunda y muy concreta. Entonces necesitamos, desde la conciencia humana, darnos cuenta de que tenemos que entrar dentro de esa resonancia, dentro de esas escalas mayores, y encontrar la manera de que nuestro propósito particular entre en coherencia con propósitos mayores, de conciencia de mayor rango. Esto es importante si queremos que nuestro propósito particular o de grupo tenga un propósito que tenga un futuro, Entonces este vídeo era para poner el foco en este tema, en estos días, en este mes de octubre. Vamos a seguir transitando estos días de frecuencia que tienen que ver con darle circuito al propósito, tanto al particular como al colectivo, como al global. Cuidado con la manipulación dentro de la realidad parcial, y usemos nuestra propia mirada desde esta neutralidad, desde este eje neutro, que nos va a proporcionar una mayor perspectiva y una capacidad de interpretación más inclusiva de todo lo que está ocurriendo, porque eso nos va a ayudar a comprender y a entender qué es lo que está ocurriendo, sin entrar en el victimismo o en la ofuscación, sino teniendo una mayor comprensión. Esta comprensión nos da perspectiva, porque nos saca de dentro del conflicto, y es en esa distancia que tomas, neutra, es donde puedes ver la jugada y los movimientos sin que te afecten tan directamente. Y ahí podemos participar del juego de una manera inteligente, e incluso podemos hacer que el juego empiece a moverse a nuestro favor,
en vez de ser arrastrados por los movimientos externos sobre los cuales no tengo control, porque no consigo tener dominio de mi propio proceso. Funciona así. Entonces, lo que prometí al principio del vídeo sobre información que me llegó respecto de cómo se va a ir desarrollando todo este tema, en realidad, bueno, va a ser un proceso que vemos que va a tener un coste, no va a ser un proceso gratuito, va a tener un coste el no darte cuenta, el permanecer en la ignorancia, va a tener un coste, porque ya no hay tanto margen de error. Ahora eso lo ves o no lo ves. Si lo ves, vas a moverte en una dirección, y si no lo ves, también vas a moverte o te vas a quedar en un punto muy concreto sobre el que no vas a tener control. Entonces vemos que todo lo que está pasando, todo este paradigma que se está destruyendo, tiene un propósito. Tiene el propósito de que lo veas, de que veas dónde estaba, vamos a decir, dónde están los errores, los fallos, para que los identifiques y puedas corregir. Cada uno lo va a hacer a su modo, cada uno va a tener su proceso. Lo más importante es que sea un proceso en el que no... el juego es no jugar al autoengaño, en el que no nos autoengañemos, sino que tengamos la valentía de afrontar el propio error para corregir. Y ahí es que vamos a entrar en un proceso de transformación en coherencia con el proceso de transformación de nuestro propio planeta y de la estrella, y así en los distintos fractales más amplios. Entonces va a ser un proceso que no va a ser tan rápido como quisiéramos, pero tampoco va a ser demasiado lento. Cada vez más y más gente se va lo que se suele decir, despertar, va a darse cuenta en distintas escalas también, porque no todo el mundo va a ver lo mismo de la misma manera, pero sí se va a mover hacia rangos de percepción más amplios. Y en ese proceso es que los que están controlando también van a tener su propio proceso, obviamente. No escapan de los procesos, todos tenemos nuestro propio proceso interno, y algunos van a despertar, otros simplemente caerán con el propio paradigma de distintas maneras, de las que no voy a entrar, pero digamos que van a ir perdiendo poder, van a ir desapareciendo de una u otra manera. Y en esta limpieza, por decirlo de alguna manera, es que las personas responsables de poner las cosas en su sitio, políticos, jueces, científicos, médicos, etcétera, etcétera, van a tener un espacio más libre para, vamos a decir, poner sentido común, poner cordura, poner lucidez, poner claridad, de alguna manera hacer justicia, y que el sistema se va a ir orgánicamente reconfigurando, reconstruyendo. La sensación particular es positiva, es buena, y va a ser orgánico porque lo vamos a hacer desde la individualidad, cada uno tomando su responsabilidad. Cuando yo tomo mi responsabilidad y hago mi trabajo, facilito que el otro también tome la suya y haga su trabajo. Y es por eso digo que va a ser algo que no va a ser tan rápido como quisiéramos, pero tampoco va a ser tan lento como para que no lo veamos. Pienso que los que estamos ahora aquí vivos lo vamos a ver. Y esto va a ser algo hermoso,
Bueno, es como siempre intentamos en Perlas del Vacío, es terminar con una visión positiva, con una visión, porque no es por nada, sino es simplemente, bueno, honestamente así es como yo lo estoy percibiendo y es la información que me está llegando. Así que, bueno, si te ha parecido interesante y un buen mensaje este vídeo, te invito a que lo compartas y también te invito a que participes de nuestro grupo de Telegram, Sala Orientativa Perlas del Vacío. Os recuerdo que tenemos un mes, tenemos un directo y al mes siguiente tenemos reunión virtual por Skype. Estáis invitados e invitadas a participar. Agradezco vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.